nuestro análisis semanal con Rodolfo de la Torre. Rodolfo, muchísimas gracias por acompañarnos. Un gusto estar aquí. Bueno, de la literatura al ascensor social. A ver, déjame plantearlo así para que entremos en materia. El tema de hoy es movilidad social. El país, los países, en fin, cuando aspiran a ser democráticos, pues aspira a que sea el mérito, el talento de la gente lo que te entregue las oportunidades de ingreso, de trabajo y por lo tanto pues de vida, de autonomía, en fin. Y democracia y ascensor social que funcione pues van de la mano. Una democracia sin ascensor social pues no es una democracia, quién sabe qué será, un régimen monárquico al estilo absolutista, pues, ¿no? Sí, una especie de edad media eterna. Pues a ver, digo, no sé si aparte de otra razón a Luis XVI se le cortó la cabeza pues porque no había movilidad social en Francia, ¿no? Más de una vez las revoluciones, la del 17, la del 10 nuestra, la del 17 rusa, la del 10 nuestra, tienen que ver con que el ascensor social se detiene. Y se detiene en donde hay una enorme desigualdad. Bueno, empecemos diciendo que movilidad social es el cambio en las condiciones sociales y económicas de las personas. Y esto involucra su progreso, y su progreso respecto a un punto de referencia. Por ejemplo, padres. Esa sería la forma más usual de verlo, pero en el Boletín de Movilidad Social que acaba de emitir el Centro de Estudios Espinosa Iglesias, se intenta medir la movilidad social en el mercado de trabajo y en un periodo más corto para darle seguimiento, incluso trimestral, y no tener que esperarnos a la información de una generación para después compararla con la anterior. Y bueno, pues tener un poco el monitor más afinado y más listo a reaccionar y a realizar acciones de política pública. O sea, tradicionalmente lo que se entiende como movilidad es dónde te dejaron tus papás y dónde dejaste a tus hijos, ¿no? Para decirlo claramente, ¿no? Totalmente, y aquí es dónde comenzaste en tu vida laboral y cómo vas después de cierto tiempo. Estudios del propio Centro de Estudios Espinosa Iglesias decían que pues lo más importante es elegir bien el primer empleo. Que el primer empleo determina si el primer empleo fue, digamos, para lavar sanitarios, pues no es lo mismo que si el primer empleo fue para armar computadoras y probablemente te paguen lo mismo en el primer momento, pero luego la diferencia es dramática. Y mira, en esta investigación que se realizó, uno de los elementos que ilustra esta situación es que el 60% de las personas que entraron en las peores condiciones de empleo, me refiero a los ingresos más bajos, pero están asociados otros elementos como informalidad, no tener servicios de salud, etcétera, permanecen en esas condiciones. Es decir, casi 2/3 partes que entraron en una situación desventajosa se quedan ahí después de seguirlas durante cierto tiempo. O sea, si elegí la puerta equivocada o la cigüeña me dejó en la puerta equivocada, probablemente me quede la mayor parte de mi vida ahí. Esto que se ha hecho es para un año de la vida laboral, pero se han rastreado 12 años de esta información y en los últimos 12 años vemos efectivamente esa persistencia dentro de las peores condiciones de empleo. Desde hace 12 años no se mueve prácticamente la posición de las personas en su vida laboral. Te pregunto del otro lado, si la cigüeña o la vida o la suerte o vamos, mis papás o mis relaciones me dejaron en la buena puerta, 2/3 de esos suertudos tienen futuro laboral conveniente. De hecho, un poquito más en términos del mercado de trabajo, o sea, la persistencia en las condiciones de pobreza es muy elevada, pero la persistencia en las condiciones de riqueza es ligeramente más elevada. Y eso pues te da una polarización de la sociedad muy preocupante. La suerte está definiendo sí, dónde te colocan. A ver, déjame regresar a algo que ya también ustedes habían trabajado antes. El primer empleo se explica en lo fundamental, si no recuerdo mal, por las relaciones de tu familia. Si un tío te recomendó, si un amigo de la escuela te consiguió chamba con su papá, es decir, son las conexiones. Sí, ¿no? Lo que define, ¿no? Más que cualquier otro, bueno, perteneces al mismo pueblo, eso también puede funcionar, o a la misma comunidad, pero todo tiene que ver con la relación inmediata que nuevamente pues no elegiste tú no eliges quién fue tu papá, tu tío o el pueblo donde naciste. Hay 3 factores centrales. ¿Cuál fue el empleo de tu padre?
según ese empleo, tú puedes acceder o no a un empleo similar. Y eso significa, por ejemplo, que si tu padre o tu madre, si trabajó, estuvieron en el sector formal, vas a comenzar tu vida laboral muy probablemente en ese sector. Te detengo antes de llegar a las otras dos variables, pero esa es la edad media. O sea, si naciste en una cofradía de herrero, sigue siendo herrero, de carpintero, sigue siendo carpintero. Eso es medieval. Hasta cierto punto, digo, puede haber cambios en las posiciones dentro de ciertas circunstancias. Por ejemplo, dentro de la informalidad, ya no estás condenado a ser herrero o plomero para toda tu vida, pero si cambias de herrero informal a plomero, no cambia tampoco mucho tus condiciones de vida. Entonces sí, justamente... Es la primera variable, el oficio de tu padre más que el de tu madre, supongo. Sí, la segunda variable en importancia es la riqueza del hogar, que por supuesto está asociado al empleo, pero a veces se separa del la herencia empleo. te puede dejar riqueza sin el ingreso. Exactamente, justamente la riqueza de tu hogar flexibiliza incluso las condiciones de trabajo que pudieron haber tenido tus padres y te da opciones de empleo diferentes. Y el tercer punto pues, es claramente la educación, pero la educación de los padres nuevamente. De acuerdo a la educación de los padres, también tienes una mayor o menor probabilidad de entrar. Si tu padre terminó licenciatura, tú vas a tener licenciatura. Si tu padre no terminó primaria, tú no vas a terminar secundaria. Si tu padre no tuvo instrucción, la posibilidad de que alcances una educación universitaria es de 3 o 4%. Me llama la atención que ser varón o ser mujer no influya. No, también influye. ¿Esa sería la cuarta variable? Digamos que en el orden de variables, después el género y el entorno tienen una importancia muy grande. Me refiero a que, por ejemplo, si hay una mayor influencia de las condiciones de la madre sobre las hijas, e incluso esta condición hace que las hijas tengan menores posibilidades de despegar y al mismo tiempo más probabilidades de caer si es que llegan a una posición elevada. El hecho de que la madre trabaje impacta. Totalmente. O sea, la madre trabajadora, la abuela que trabajó, son determinantes en que la hija tenga o no oportunidades similares a sus hermanos. Impacta más allá de una generación, no solamente es a la hija, sino que, por ejemplo, si la abuela trabajó, eso influye en que la madre trabaje y también un varón, un hijo varón, lo que va a tener es mayor disposición a que su pareja entre al mercado de trabajo. Entonces va a tener un impacto intergeneracional de varias generaciones esa condición. A ver, déjame ver si aprendí la lección. El empleo que tenemos las y los mexicanos depende fundamentalmente del primer trabajo. Es decir, 2/3 de la explicación del empleo que tengo hoy tiene que ver con mi primer empleo. Así es. Y el primer empleo no lo determinan mis capacidades, aunque podría la educación ser importante, pero sobre todo lo determina en qué trabajó mi papá, lo determina cuál es el patrimonio familiar, lo determina la educación y si soy hombre o soy mujer. En pocas palabras, es una mentira que yo puedo decidir mi futuro, el sueño mexicano, como lo quieras llamar. Pues no es por completo una mentira, pero sí es digamos, un margen muy pequeño para la decisión, para el esfuerzo personal, cuando más del 50% lo hemos cuantificado de las circunstancias que están fuera del control de las personas terminan orientando, siendo determinantes en cuanto a dónde termina la persona. Pues yo me acuerdo de una encuesta que sacaban ustedes algún tiempo que tenía una variable que a mí me enojó, donde la gente decía en un porcentaje altísimo, pues yo soy pobre porque Dios así lo quiso. Y yo empiezo a pensar que esa variable no solamente no debió haberme enojado, sino que es cierta. Es decir, es una fuerza externa a mí, llámala Dios o llámala la suerte, la fortuna, la que está determinando las cosas. Y entonces esto no es una democracia en ese sentido, como yo lo planteaba hace un momento, pues, o sea, aquí el mérito no juega. Por supuesto que hay elementos de mérito que son los excepcionales, pero efectivamente las circunstancias llegan incluso a influir en las propias inclinaciones o preferencias de las personas. Una frustración sistemática de los planes de vida, pues lo que hace es ajustar tus expectativas respecto al futuro, ser un poco menos ambicioso o mucho menos ambicioso, pero no porque a ti te gustaría verte de esa forma, sino porque las circunstancias han sido decisivas. Y te doy dos datos. Nosotros estamos acostumbrados a ver que alrededor del 65% de la población permanece en la informalidad.
o está en la informalidad. Bueno, de ese 65%, 60 puntos de ese 65, año tras año se encuentran en una situación de informalidad. Es decir, no es nada más que sea una cifra muy grande, sino que casi siempre son los mismos. Pegajoso el suelo. Así te es. atrapa y no te mueves. Ahora, déjame ahora ver la economía así en una más amplia, ¿no? Sí. O sea, la economía es un lugar donde conviven la tecnología de un lado, el capital del otro y los recursos humanos del otro. Y si se combinan bien, es productiva, y si es productiva, crece. Más o menos esa es la versión. El capital se va pues a donde es más eficiente. Sí. El recurso humano no está yendo a donde es más eficiente, sino donde esta estructura pegajosa y arbitraria lo determina. Es decir, no es cierto que los mejores o las mejores están abonando a la economía. Puede ser que estemos perdiendo una enorme cantidad de talento que se queda atrapada, pues porque su papá no tuvo un buen empleo, o porque no tuvieron una buena herencia, o porque se resultó que era mujer en lugar de hombre, o porque resultó que la educación no fue una oportunidad. Al igual que el capital, los recursos humanos se van a donde están los incentivos, y no necesariamente el capital se va al uso más eficiente, sino a donde le paga más. En el caso de los recursos humanos, pues te vas a donde te pagan más, pero donde te pagan más está determinado en buena medida pues por tus condiciones de origen, por las relaciones familiares, por las oportunidades de educación que pudieron darse a través de la riqueza de la familia, etcétera. Y eso hace justamente que una gran cantidad de talento sea desperdiciado simplemente porque no tuvo la preparación para colocarse se nos va del en país. el mejor uso. La migración. O se mete a las empresas ilegales. Hasta el narcotráfico o la criminalidad. A ver, el elevador está descompuesto. El elevador está descompuesto. ¿Qué hacemos, Rodolfo? Bueno, en lo que hemos investigado más recientemente descubrimos otro elemento que también, además de los que ya hemos mencionado en el pasado, es muy importante. Descubrimos, por ejemplo, que aquellos que están en una ocupación prácticamente son capacitados para mejorar su productividad y obtener más ingresos una vez en promedio en su vida. Y esto significa que estamos desperdiciando la posibilidad de formar recursos humanos en el trabajo. Allí hay un freno al elevador social. El otro que hemos mencionado en otros estudios es que la seguridad social pues solamente se accede con cierta calidad a través de un trabajo formal, y eso hay que plantearlo de otra forma: seguridad social universal, no pagada a través de contribuciones directas, sino a través de impuestos generales. Ya no me da tiempo de buscar una respuesta al planteamiento que te voy a hacer, pero dado que te tengo aquí todas las semanas, aquí estaremos. Te siembro el tema. Yo oigo mucho al presidente hablar de que primero son los pobres, en que en efecto hay que enfrentar las condiciones de desigualdad, que hay que apoyar a los jóvenes, en fin, pero el término movilidad social no está. Y no sé si es porque suena demasiado neoliberal o porque no está en la mirada de este gobierno. Déjame dejar ahí la pregunta, y cómo ves si dejamos el suspenso y ponemos un detallito que diga abajo: continuará. Continuará porque hay, digamos, puntos en el radar que de repente se encienden. Muy bien, Rodolfo, pues te agradezco muchísimo y gracias por compartir esta clase. Yo siento que contigo nos estamos educando todas y todos en este espacio. Gracias, Rodolfo.